Bueno, han hecho muy bien la comprensión del contexto y el contenido. Ahora el segundo tema del que hablaremos, cómo identificar las doctrinas y los principios. Me gustaría saber si hubo alguna cosa que les llamó la atención. En la experiencia de aprendizaje me llamó mucho la atención una cita del Elder Scott. Él dijo, busca los principios, separando el principio en sí de la explicación de este. Ahora busco pepitas de oro. Busco los principios significativos. Casi una diferencia entre están los detalles y luego están los principios. Me gustó mucho esa cita y también esta otra que dijo el Elder Scott. Vale la pena que nos esforcemos por resumir las verdades que escuchemos en la sencilla declaración de un principio. Eso suena muy bien, pero es un poco difícil porque muchas veces cuando estás leyendo, en cierto modo lees como si fuera una novela, pero aquí en realidad se trata de enfocarse y centrarse en un principio de verdad, y eso requiere un poco de esfuerzo. Veamos cómo lo hicieron en Lucas 5 de nuevo, los 5 primeros versículos. ¿A quién le gustaría comenzar? Estaba pensando que antes de este modelo de aprendizaje, yo habría repasado ese pasaje de las Escrituras y habría dicho, bien, he identificado algunas de las palabras que no entendía. Sé un poco de los lugares, las personas, dónde están, y no habría tratado de aprender más. Habría pasado al siguiente capítulo. Pero ahora, con esta idea de buscar doctrinas y principios concretos, eso ha hecho que lea las Escrituras despacio. Por medio de un pasaje de las Escrituras, me han ido viniendo a la mente preguntas y perspectivas. Gracias. Hermano Henderson, ¿quería decir algo? Sí, cuando nos pidió que anotásemos el principio, pensé, ay, no, mucho trabajo. Sin embargo, fue interesante. A medida que me humillaba, comenzaba a intentarlo y a trabajar de verdad, a anotar mis pensamientos y lo que consideraba un principio. Pude sentir que el Espíritu venía y luego como un delicado impulso que me decía, fíjate en esto o entiendes esto, y entonces se iba canalizando hacia donde tenía anotado un principio concreto en el papel. Una vez que lo tienes, puedes comenzar a aplicarlo en tu vida con solo fijarte en el principio, sin mencionar la habilidad de compartirlo con alguien. Así que para mí fue una experiencia estupenda. Me ayudó a entender la importancia de los principios. Muy bien. ¿Pudieron los tres encontrar un principio, identificar un principio? ¿Les parece bien si comparten con nosotros lo que encontraron? Adelante. Un principio que encontré. Entendí que la experiencia de aprendizaje nos enseñaba que una forma de identificar principios es buscar una relación causa y efecto. Una de las que encontré en el bloque de escrituras fue el Señor extiende una invitación. Pedro cumple con ella y entonces viene la consecuencia. Recibe una enorme bendición, la redada de peces, y se cumplió la promesa del Señor. Gracias. Así que usted ha escuchado eso, por emplear las palabras que usó el Elder Scott. ¿Lo resumió en la sencilla declaración de un principio y podría compartirlo? Claro, escribí, a medida que siga el consejo del Salvador, veré el cumplimiento de grandes promesas. Este es solo uno de entre todos los capítulos de las Escrituras, pero tener una declaración de principio corta y concisa me hace sentir que puedo llevarla conmigo. Cuando dejo de leer las Escrituras, esto permanece conmigo. Magnífico. Hermana Bird, Saben, me gustaron mucho las preguntas de la experiencia de aprendizaje que aparecen en el manual. Realmente me ayudaron a entender cómo reunir todos esos pequeños detalles sueltos y organizarlos en un gran mensaje. De hecho, decidí responder esta pregunta modificada que decía, ¿por qué crees que el autor incluyó estos acontecimientos o pasajes? En el margen de mis escrituras puse, cuando hago lo que manda el Señor.
aunque no le encuentre sentido o no me resulte conveniente, me esperan bendiciones asombrosas. ¿Qué tipo de bendiciones? Asombrosas. Asombrosas. ¿Dónde encontró esa palabra? Bueno, debo admitir que se la robé a Pedro. Dijo que el asombro se había apoderado de él por todo lo que habían pescado. Así que pensé que se podían recibir bendiciones asombrosas. Gracias. Hermano Henderson, le han puesto el listón muy alto. ¿Estará a la altura? Es maravilloso. El solo hecho de estar con estas hermanas y es asombroso. Son buenas. Yo también me hice una pregunta del manual para poder centrarme. Y la pregunta es, ¿cuál es la moraleja o el propósito de esta historia? Así que estaba pensando en esto. Pensaba en los detalles sobre Pedro y los pescadores, y luego en cómo el Señor había tomado a este experto pescador del mundo y lo estaba trayendo, enseñando y preparando para ser pescador de hombres. Y al pensar en ello, anoté este principio que dice, cuando abandono todo por el Señor, Él me ayuda a alcanzar mi máximo potencial. Es interesante que nosotros le damos al Señor una migaja de pan y Él a cambio nos da una hogaza entera. Vaya, reto superado. Sus declaraciones de principio fueron excelentes. Fueron frases completas, no solo una palabra como obediencia o fe. Fueron frases completas, fueron claras, fueron concisas, poderosas. Estoy muy impresionado. Gracias por su excelente trabajo hoy. Gracias.